Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta primera sesión de CIPAS PM del curso Fundamentos en Gestión Integral. Les habla su tutor César Augusto Laguna Arizmendi y los va a acompañar durante 6 sesiones, sesiones principales con sus réplicas. Recordar que las sesiones principales van a ser presenciales y las réplicas de carácter virtual. Hoy 4 de marzo, entonces está programada la primera sesión que por cambios de última hora se programó como virtual y la réplica el próximo sábado 8 será presencial en el CEA de Acacias. El suscrito pues es docente tiempo completo que se haya escrito al CEA de Acacias Meta. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir la presentación que está dispuesta para la sesión del día de hoy. Dentro del curso Fundamentos en Gestión Integral y como estrategia de vida académica de la universidad, se tiene que las comunidades de interacción y participación académica y social son muy importantes, puesto que representan espacios sumamente propicios para interactuar de manera social, de bienestar, de integración, de reflexión, de comprensión y de análisis de problemáticas de interés disciplinar, comunitario o desarrollo regional. La idea es, mis estimados estudiantes, que independiente del programa que ustedes estén cursando, este curso que es de carácter transversal les va a dar a ustedes los conocimientos, los conceptos y las habilidades o competencias para poderse desempeñar, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de principios básicos de contabilidad y de los principios de economía, que es lo que nos congrega el día de hoy. Me preguntaba alguna vez una estudiante de psicología, pero profesor, yo que estudio psicología, ¿por qué tengo que ver un curso donde me hablan de contabilidad, donde me hablan de administración y donde me hablan de economía? Y la respuesta es muy fácil. Recuerden que dentro del modelo pedagógico de la universidad se hace mucho énfasis en el tema de la generación de ideas innovadoras dirigidas al emprendimiento, de manera tal que ustedes como estudiantes, ahora o cuando se titulen, en algún momento ustedes van a estar bajo el rol de empleado o bajo el rol de emprendedores o empresarios. Desde las dos aristas, ustedes deberán tener claro conceptos que hacen alusión al desempeño de una empresa, de una organización o de un modelo de negocio. Saber qué es un pasivo, saber qué es un activo, saber qué es una oferta, una demanda, qué es un factor de producción y saber cuáles son las 4 funciones administrativas que hacen parte del proceso que todas las empresas desarrollan: planeación, organización, dirección y control. El día de hoy, entonces, nos congrega el hecho de conocer cuáles son los principales conceptos que hacen parte de esa rama del saber del conocimiento que se llama la economía. Entonces, la invitación es que, por favor, ustedes aprovechen estos espacios de CIPAS, primera matrícula especialmente, y que sea utilizada como una plataforma para que ustedes puedan interactuar tanto con su docente como con sus compañeros, para que puedan no solamente recibir una serie de información o conceptos, sino que puedan compartir también sus conceptos, sus experiencias y sus principales motivaciones dentro del desarrollo de su programa de formación, sea este tecnológico, sea este profesional o sea este de posgrado. Ahora bien, cuando nos hablan de economía, mucha gente piensa que es un concepto supremamente difícil, complicado, gaseoso, ¿cierto? Entonces, quiero decirles básicamente que todo lo contrario, que básicamente la economía es una ciencia que está presente en la mayor parte de nuestras actividades como ciudadanos, como empleados o como empresarios. Partamos del hecho de que la economía inicialmente es una ciencia social. ¿Por qué? Porque es una ciencia que tiene que ver con los seres humanos, ya que se ocupa de la administración de los recursos que por lo general son escasos dentro de un conglomerado social o humano. Siempre los recursos para producir bienes
o para prestar servicios serán limitados. De ahí la importancia que esta ciencia nos proporciona los elementos para poder determinar de qué forma distribuirlos para conseguir el mayor impacto posible o el mayor cubrimiento de necesidades posible. Ahora bien, tengamos en cuenta que todas las personas, ¿cierto? Experimentamos diversas necesidades y de acuerdo a necesidades buscamos satisfacerlas a través de la adquisición o compra de bienes o servicios. Todas las personas, a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, a medida que nuestra educación va también creciendo, tenemos diversas motivaciones que van muy ligadas a nuestro proyecto de vida. Entonces, un joven podría estar pensando básicamente en cómo comprar su moto o cómo irse de viaje. Ya alguien que tenga un hogar estará pensando en su casa, en la educación de sus hijos si los tiene, en un vehículo, cómo transportarse. Y ya una persona de más de 50 años pues está pensando en cómo generar activos que le faciliten una vejez tranquila, al menos desde el punto de vista financiero. Entonces, fíjense cómo todas esas necesidades van cambiando y debería ser así. Conforme las personas vamos cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la realidad. Ahora, ¿por qué es una ciencia la economía? Es una ciencia porque básicamente, ¿cierto? Se sustenta en el método científico. Recordemos que el método científico hace alusión básicamente a la creación de conocimiento bajo los principios de la observación y de la experimentación. De manera tal que el método científico proporciona teorías o principios que son de aceptación general. ¿Por qué? Porque ya han sido demostrados a la luz de la ciencia que funciona de esa forma. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los objetos caen hacia el suelo? Entonces, alguna vez estaba cierto personaje de la historia bajo un árbol descansando y observó que se cayó una manzana. Y él se preguntó, oiga, pero ¿por qué la manzana cae, pues cae al piso? Y a partir de esa pregunta, él inició un proceso de investigación, un proceso de hipótesis, un proceso de validación y un proceso de confirmación. Y efectivamente, ¿cierto? Isaac Newton logró demostrar que hay una fuerza en el centro de la Tierra, no que jala, sino que empuja los objetos hacia ella, y la denominó fuerza de gravedad o fuerza G. Hasta hoy día, ningún ser humano ha podido rebatir o contradecir esa teoría porque así es como funciona y es la mejor explicación a ese fenómeno. Entonces, la economía también es ciencia porque se apoya en postulados que ya han sido demostrados como funcionales. Ahora bien, de forma entonces, sumando lo que hemos hablado hasta ahora, podemos afirmar que la economía es una ciencia social, ¿cierto? Por estudiar al hombre, su ambiente social y natural y la participación de las personas como de las organizaciones sociales. Siempre la economía va a estar presente en el desarrollo de los países, de las sociedades, de los mercados, de las empresas y de las personas. Ahora bien, pero entonces fijémonos ya recapitulando en sí cómo estará conformado ese concepto de economía como ciencia. Y vemos que la economía como ciencia reúne básicamente los siguientes elementos: procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios y su distribución. Claro, es la ciencia que se encarga de disponer los procesos de producción para que para que los bienes y servicios sean intercambiados y consumidos y también ver la mejor forma de distribuirlos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Este es básicamente, ¿cierto?, el resumen del concepto de economía. Vamos a tener que tener presente cómo producir, para quién producir y qué cantidades producir, como vamos a ver ahora. Vamos a tener que considerar cómo es que se produce ese intercambio y consumo a través de los conceptos de oferta y demanda. Y vamos también a establecer cuál es, de acuerdo hoy en día a la ciencia de la logística, la mejor forma de hacer llegar los bienes a las personas o de prestar de forma más eficiente los servicios a las personas. Entonces, vamos a darnos cuenta que la economía como ciencia responde a un objeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un concepto general
que se ocupa básicamente de procesos sociales de producción, de relaciones sociales de distribución y de las necesidades y demandas de la sociedad. El consumo, ¿cierto? Nosotros todos los días estamos en función de consumir transporte, comunicación, educación, seguridad, obviamente para necesidades primarias, alimento, vivienda, vestuario, calzado, ¿cierto? Sin contar todo el tema de medicina. Entonces, fíjense cómo las personas a partir de esa necesidad de adquirir ciertos productos para satisfacer necesidades o para resolver problemas, ¿cierto? Se da la tarea que puede ir a buscar al mercado de acuerdo a esas ciertas características que pueden ser la calidad, pueden ser el precio o pueden ser la cantidad. De manera sucinta, la economía define y establece las relaciones entre estos tres conceptos: producción, distribución y consumo, para que por favor no lo perdamos en ningún momento de vista. Entonces surgen las preguntas al momento de definir política económica, ¿no? O sea, el qué producir, el cómo producir y para quién producir. Muy importante. Eh, Ningún país es totalmente autónomo para satisfacer sus necesidades. Siempre los países, así como exportan, o sea, sacan productos hacia otros mercados, también compran productos de otras naciones. ¿Por qué? Porque o no los pueden producir o les sale mucho más caro producirlos que importarlos. De manera tal que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Ahora, el qué producir. El que producir tiene que ver con los bienes y servicios y la cantidad de estos que debe producir la economía en conjunto. Como los recursos son escasos y limitados, se debe elegir qué y cuántos. ¿Qué y cuántos? ¿Cierto? Entonces, los países asiáticos son fuertes ¿qué? En el tema de desarrollo tecnológico. Un país como Colombia, ¿en qué es fuerte? Desafortunadamente, por así decirlo, en la exportación, o sea, en la venta hacia afuera, ¿cierto? De materia prima e insumos. Nosotros no tenemos todavía alta capacidad para transformar. La segunda pregunta se refiere a el cómo producir y es la elección de la combinación de los recursos y técnicas que se deben aplicar para producir los bienes de servicio, buscando emplear siempre la manera más eficiente en su utilización. Entonces, la economía también proporciona elementos para que se dispongan aquellas tecnologías, aquellos procesos de la mejor forma, de tal cuestión que se alcance lo que se denomina la eficiencia y la efectividad. El cómo yo puedo producir grandes cantidades, ¿cierto? Manteniendo una alta productividad. Y la tercera pregunta, el para quién producir. Para quién producir ya tiene, guarda estrecha relación con cuántas y cuáles de las necesidades de cada consumidor se debe satisfacer, existiendo igualmente el problema de escoger entre diversas alternativas. Vuelvo y repito, no todos los países pueden producir todo lo que necesitan sus habitantes. No todos los países tienen la capacidad tecnológica o financiera para fabricar lo que necesitan. Siempre van a necesitar comprar en el exterior cierta gama de productos o servicios para poder hacer factible su economía. Entonces, fíjense cómo estas tres preguntas marcan básicamente el objeto de la economía como ciencia social. Ahora bien, para que esa economía sea factible, para que se pueda producir, manufacturar, prestar servicios, ¿cierto? Se hace indispensable la utilización de los denominados factores de producción. Como están viendo en pantalla, podemos hablar genéricamente de cuatro factores de producción: tierra, trabajo, capital y tecnología. En algunas apartes ustedes o en algunas fuentes ustedes podrán encontrar que la tecnología puede estar relacionada con el emprendimiento o con el desarrollo empresarial. Digamos que es prácticamente lo mismo. La tierra tiene que ver, como su nombre lo indica, con aquello sobre lo cual el hombre va a explotar, ¿cierto? Y producir ciertos alimentos. Esa tierra realmente, ¿qué condiciona? Condiciona el empleo de mano de obra, condiciona el empleo de materia prima y condiciona el empleo de insumos. Anteriormente se decía
que quien tenía la tierra tenía el poder económico. Hoy en día estamos hablando de la tecnología, porque es más importante el cómo producir que el dónde producir, guardando las proporciones. El trabajo hace alusión a toda esa mano de obra o fuerza de mano de obra que se requiere para poder hacer factible, ¿cierto? La producción de calzado, la producción de vestuario, ¿cierto? La producción de celulares. Entonces, ustedes ven siempre en las grandes fábricas que adoptan un modelo secuencial de producción, que alguien está eh, colocando los cordones, otro los ojales, otro la suela, y la última persona está empacando para la venta, para distribución. Entonces, el trabajo hace mención a todas esas horas de trabajo de mano de obra que se requieren. El capital hace alusión a todos aquellos recursos financieros que son necesarios para poder producir. ¿Por qué? Porque la producción lleva implícito los conceptos de costo y de gasto, ¿cierto? Costo, todo aquel desembolso que está directamente relacionado con la producción del artículo, y gasto, todo aquello que se hace necesario para que sea factible la producción sin tener que ver directamente con la producción del artículo. Y la tecnología se refiere a aquel conocimiento que se hace necesario adquirir para poder producir. Cuando uno ve un celular o cuando uno ve un televisor, pues ya para la venta, uno no está viendo un objeto como tecnología, está viendo es un conjunto de conocimientos como tecnología que se hicieron necesarios desarrollar. ¿Para qué? Para poder llegar al final a presentar eso tangible que se puede llamar celular o que se puede llamar televisor. Ahora bien, quiero que en un video muy corto podamos eh, tener claro cómo se definen los factores de producción. Aquí va.
Ok, entonces, esto es para que ustedes lo contextualicen. Tengo entendido que hay una actividad que está relacionada precisamente con los factores de producción, específicamente de su región. Ahora bien, fíjense que hablamos del tema de consumo, ¿cierto? Consumo y demanda. Y salen inmediatamente dos conceptos de suma importancia para la ciencia de la economía, que son los conceptos de demanda y oferta. Vamos a ver cada uno de manera muy resumida y muy sencilla. ¿Qué es la demanda de mercado? La demanda de mercado tiene que ver con toda aquella cantidad de bienes o servicios que un conjunto de personas estarían dispuestas a comprar a un precio determinado y en un lugar determinado. ¿Para qué? Pues para poder satisfacer sus necesidades o deseos o problemas. ¿Ok? Si ustedes observan la gráfica de la derecha, en el eje horizontal, las Q, tenemos las cantidades y en el eje vertical tenemos la P, que es precio. O sea, precio contra cantidades. Si ustedes se fijan, a medida que la curva presenta un aumento en el precio, se presenta una disminución en la cantidad de productos demandados o solicitados por un mercado. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando el precio de un artículo sube, la gente tiende a comprar menos porque no le alcanza y tiende a sustituir. Si yo compro azúcar, pero el azúcar me está saliendo muy caro porque ha subido de precio, yo puedo examinar alternativas que estén menos costosas como la miel, como la panela o como la stevia, ¿cierto? De manera tal que de acuerdo a la gráfica podemos decir que la ley de la demanda nos indica que esta es inversamente proporcional al precio. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional al precio? Que cuanto más alto sea el precio de un bien o servicio, menos personas lo demandarán. Como ya lo dije, entre más costoso un artículo, ¿cierto? Habrá menos personas dispuestas a pagar por ese artículo. Esa es la ley de la demanda. El concepto de oferta opera totalmente contrario. Recordemos que la oferta tiene que ver con toda aquella cantidad de bienes y servicios que las organizaciones, que las empresas están dispuestas a poner a la venta en un lugar determinado, a un precio dado, ya sea por el interés del vendedor o por la determinación pura de la economía. Si ustedes observan la gráfica de la derecha, vamos a observar lo mismo. En el eje horizontal, Q cantidades, en el eje vertical, P precio. Si el precio de un artículo se incrementa, si el precio de un artículo se incrementa, la cantidad ofertada por la empresa tiende también a incrementarse. ¿Por qué? Pues porque obviamente para una empresa, entre más suba el precio de un artículo, ¿cierto? Va a propiciar que él produzca más o que oferte más unidades que pues para maximizar utilidades, beneficios. De esta forma, es factible decir que la ley de oferta, a diferencia de la ley de demanda, opera directamente proporcional al precio. ¿Por qué? Porque cuanto más alto sea el precio del producto en el mercado, más atractivo será para las empresas fabricar más unidades para ponerlas en venta, para conseguir mayor beneficio, mayor utilidad, mayor rentabilidad. En pocas palabras, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a pagar a un precio dado. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que las empresas quieren poner en el mercado a un precio también dado. De esa relación entre oferta y demanda surge lo que se denomina el precio de mercado de un producto o servicio. ¿Por qué? Ya lo dije, las personas cuando observan que el precio de un producto está costoso, van a querer comprar otro producto que les puede satisfacer la misma necesidad. Ya dije el tema del azúcar. Por ejemplo, hablemos del tema de bebidas. Si yo acostumbro a tomar té en las tardes o en las noches, pero el té ha subido mucho últimamente, lo puedo cambiar. ¿Por qué? Por café, ¿cierto? Por bebidas aromáticas. ¿Por qué? Porque están menos costosas. Entonces, al bajar la demanda por un producto, obliga a que la empresa baje el precio y el precio se regula como precio de mercado. Tenerlo en cuenta.
La ley de oferta y la ley de demanda, dos conceptos muy, pero muy importantes dentro de lo que es la ciencia social de la economía. Esto es básicamente lo que les quería comentar. Dentro de su guía de aprendizaje o guía de actividades, ustedes van a tener que elaborar trabajos que tienen que ver con el concepto de economía, con los principios de economía, los conceptos de factores de producción y no sé si habrá uno que tenga que ver con oferta y demanda desde el punto de vista de investigación para que ustedes expliquen en sus palabras estos dos conceptos que son muy importantes y que son considerados como leyes para regular el precio determinado de un mercado. Espero que este video les sirva para que lo puedan ver posteriormente, para aclarar dudas y que para que si persiste alguna duda la puedan dilucidar o la puedan despejar con su tutor asignado. No olvidar, vuelvo y repito, no olvidar, aprovechen estos espacios de CIPAS para que ustedes tengan la posibilidad de interactuar con su docente, tengan la posibilidad de poder consultar de primera mano con su docente y también la posibilidad de intercambiar experiencias y dudas con sus compañeros. Siendo una formación a distancia o virtual de la UNAD, eso no implica que no nos podamos congregar, reunir para compartir, para poder intercambiar y sobre todo para potencializar la construcción y el descubrimiento del conocimiento. Espero que esto les haya servido. Repito, mi nombre es César Aranguren y les deseo la mejor de las tardes. Nos veremos en próximas sesiones a las cuales serán invitados vía correo de la universidad. Por favor, tengan activado o activo el correo de la universidad porque solamente allí llegan las invitaciones de estas CIPAS de primera matrícula. Fue un placer. Feliz tarde.